Muy bien, muy bien. Entonces, comenzamos. Eh, Bien, mi nombre es Jorge Torres Mendívil y yo soy peruano y resido en Lima. Soy de la UNI. Mi formación universitaria principal es la ingeniería, aunque en realidad suelo abordar los temas desde una perspectiva disciplinaria. Debo decir que la verdad es que no suelo protagonizar estos debates, ni siquiera suelo compartir opiniones sobre el tema, no es el caso. Eh, Les cuento más o menos cómo surgió esta idea de debate. En una ocasión, en la página de Facebook de Darío, se hizo una cita a un pensador en la que se decía los ateos odian a Dios y yo no estuve muy de acuerdo con eso. Y mi comentario fue ponerle clic a esa cosita que dice me divierte. Por ahí hubieron otros comentarios, oye, eso es una verdad incontrovertible, ¿no? Entonces, dije, incontrovertible, no, yo estoy dispuesto a debatir, ¿no? Con quien sea, creo puse como bueno, ¿no? Y bueno, yo pensé que eso era un diálogo nada más, y el siguiente mensaje fue de Darío, ¿no? Y dijo fecha, hora, lugar, y aquí estamos, y aquí estamos. Así que Así. tengo el gusto, el gran gusto bueno, en este caso, defender la posición atea, digamos, frente a mi gran amigo Darío Enríquez. Es mi gran amigo y le tengo el más alto aprecio desde que nos conocimos en las aulas universitarias. Tenemos muchas coincidencias, creo yo, Lo quiero apagar, muchas lo voy a apagar, discrepancias. porque estoy ya viendo mi esto. Sí, perdón. Jorge, cierra el micrófono a todo Sí, el sí, mundo. a ver, permítanme, voy a... ¿Qué Sí, sí, ateo es este pata? Este es el que te cuento, se llama Jorge Torres Lleva, mi amigo él, que juega ajedrez sin ver. bueno, creo que vamos a hacer, Sí, o sea, alfil 4 peón 4. le he tenido que dar mute. Ahorita te habilito a ti, Darío, a ver, permíteme. Creo que ya te habilité, Darío, ¿verdad? Ahora sí estoy, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Ok, Perfecto, estamos ahí entonces. continuemos. Como les dije, no, la verdad no suelo debatir, no viajo en mi nave galáctica llevando la voz, no es así, tengo una opinión, pero no significa que sea, pues, un difusor o algo por el estilo, ¿no? Ahora, también es importante señalar lo siguiente, ¿no? Yo no soy vocero de los ateos, no pertenezco ni represento a ninguna organización, ni corriente ateísta. Tampoco soy, qué sé yo, odiador, fundamentalista, militante, no. Simplemente vengo a compartir una visión personal y lo que diga en esta sesión va a ser expresada bajo mi responsabilidad. Eh, Otra cosa, quisiera pedirles a todos ustedes, a la audiencia, que veamos este debate como una oportunidad para una conversación respetuosa. Esta no es una confrontación bélica. Tanto Darío como yo expondremos nuestros argumentos y trataremos de refutar los del otro, pero siempre poniendo por encima la cordialidad y el respeto mutuo, ¿verdad? Bien, por último, decirles que tenemos un tiempo limitado, son 30 minutos para la exposición, 30 minutos de preguntas y respuestas. Por tanto, les pedimos su comprensión al respecto. Vamos a abordar los temas de una manera bastante breve, pero esperamos que en esta sesión de una hora podamos tener una sesión que sea de su agrado. Muy bien, quedó listo para el intercambio. Darío, te cedo la posta. Buenas noches, sí, muchas gracias, Jorge. No sé si me aprecian, me ven, estoy ahí, no estoy ahí, no me veo. Eh, Sí Bueno, te ve, bien, sí te buenas ve, noches. Me aprecian, me escuchan, todo normal. Buenas noches, mi nombre es sí Darío te ve, sí Enríquez. te ve. Un gusto estar aquí con mi gran amigo Jorge Torres, a quien aprecio personal, profesional e intelectualmente. Yo soy peruano de origen, aunque resido hace 20 años en Montreal, Canadá.
Me encuentro actualmente en Piura colaborando en proyectos de la Cooperación Internacional Canadiense. Jorge ya contó cómo es que se dio este tema del debate, en eso estamos. Mi formación original universitaria también es, deben haberlo deducido, de Ingeniería de Sistemas. Con Jorge hemos compartido aulas, cursos y pasillos, especialmente pasillos, no los ecuatorianos, sino los de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tampoco soy vocero de nada ni de nadie. Hablo en mi nombre y por mí. Atiendo la gentil invitación a debatir. Bueno, yo fui el que lanzó el guante y Jorge lo recogió. Y el tema que nos convoca hoy, ¿no? Dios existe, el universo se debe a un principio creador o es fruto del azar natural. Jorge y yo nos hemos puesto de acuerdo en las cuestiones a abordar. Las dos preguntas que conforman el título de este encuentro son transversales y se desarrollarán atendiendo las 6 cuestiones que acompañan la convocatoria que ustedes han visto y por la cual están aquí. Muchas gracias a los presentes, también a quienes luego verán este video que será publicado en YouTube. Un agradecimiento especial, un reconocimiento a nuestro común amigo Alberto Cáceda, quien ha facilitado este Zoom Pro para poder comunicarnos. Hemos contado pues con el apoyo de mucha gente cercana para hacer realidad este debate, que es inédito tanto para Jorge como para mí, porque normalmente intercambiamos ideas en Facebook o de repente a través del WhatsApp, pero es la primera vez que participamos de un evento como este. Muy bien, vamos al primer punto, Jorge. Te cedo la palabra. El punto 1, ¿cómo se Sí, define a Dios? sí, perdón, permíteme. Creo que habíamos quedado en alternar, entonces me parece que en el punto uno tú comenzabas, yo comenzaba en el punto dos. Ah, perfecto. Empiezo entonces. ¿Cómo se define Dios? Sí. Anticipo que no utilizaré argumentos religiosos, salvo que sea necesario al responder a una pregunta o por alusión. Mis argumentos se sustentarán en lógica, razón, sentido común. También, por supuesto, algunos elementos científicos que ayuden a mostrar uno que otro punto. Defiendo una posición teísta. Empiezo diciendo que Dios no existe. Aclaro y reitero. Dios no existe. Dios es. Aceptar que existe implica un inicio, y Dios es definido como una realidad eterna, atemporal, aespacial, omnipotente, omnisciente, ajena a las leyes de nuestro universo. Por lo tanto, Dios es. Es una cuestión semántica que creemos interesante mostrar. ¿No quieres escuchar? No quiero. Sí, hay que cerrar a Freddy, que ha abierto su micrófono. Ya hay que saludar a Freddy. Hola, Darío. Oh. Bien, hay barra brava por lo visto hoy. Está bien, Jorge, está bien. tu turno, por favor. Sí, así ¿Cómo se ahora. define a Dios? ¿Cómo se Bien. define a Dios? Así de breve, sí. Bueno, para responder este interrogante de cómo se define a Dios, antes se tendría que resolver el gran dilema de la historia, ¿no? Dios existe, o como dice Darío, Dios es o no es. Para esto yo quiero enfocarlo de esta manera, ¿no? Se dice que los creyentes sostienen la existencia de lo divino, lo sobrenatural, que los ateos lo niegan y que los agnósticos lo dudan. Pero yo al menos no lo planteo así, ¿no? Desde mi visión atea, yo no me pregunto si Dios existe o no existe, ¿no? En todo caso, yo lo abordo de otra manera, ¿no? El ateo, a diferencia del creyente, no tiene ideas preconcebidas, que seguramente fueron dictadas por sus padres o por, no sé, por la sociedad o vinieron de un libro sagrado. El ateo, como muchas personas se cuestionan, se preguntan por el origen del universo, por el origen de la vida, por ese tipo de cuestiones filosóficas para comprender el mundo, ¿no? Pero el ateo es consciente de sus limitaciones nociológicas. O sea, el ateo no es que sabe todo, sabe que tiene sus limitaciones e incluso reconoce que no puede descifrar el enigma, ¿no? Digamos, hay cosas que dice es imposible saber. Entonces el ateo parte como el agnóstico, no sabe, como el no sabe, no opina de los agnósticos. Pero a diferencia de los agnósticos, el ateo va planteando esa hipótesis y va construyendo sus creencias, ¿no? En ese proceso, el ateo no encuentra razones ni evidencias empíricas para afirmar que el universo y la vida fueron creados por una deidad o un ser supremo. ¿Ok? Entonces, finalmente, desde la óptica del ateo, esto lo digo con el debido respeto por los creyentes, Dios no tiene para el ateo ningún significado existencial. Para el ateo, Dios es un constructo humano, es una hechura humana, surgida a lo largo de la historia que no tiene base objetiva o real.
Bien, pasaríamos al siguiente punto. Me toca comenzar a mí. La ciencia puede explicarlo todo, esa es la pregunta, sí. La pregunta es, ¿la ciencia? Continúa un poco tu razonamiento, ya estabas entrando ahí. Sí, Sí, más o menos, más o menos. ¿La sí, ciencia puede sí, qué bueno. explicarlo todo? Bueno, mi respuesta es no. La ciencia es un método sistemático de investigación que busca dar explicación a todo lo que existe. Si en algo estamos de acuerdo la humanidad entera, es en el valor incuestionable de la ciencia. Sin embargo, la discusión sobre Dios no es una discusión científica, sino es una cuestión filosófica. Bueno, siempre manteniendo mi punto de vista, así como Dios es creación humana, la ciencia también es creación del ser humano. Entonces, eh, por tanto, la ciencia opera dentro de los límites epistemológicos del ser humano. La ciencia llega hasta donde puede llegar el ser humano y hay cosas que yo establezco la conjetura, en todo caso, tampoco tengo la seguridad, pero establezco la conjetura que hay cosas que están más allá del alcance del entendimiento humano, ¿no? Quiero añadir un poco respecto a la ciencia, hay que destacar que la ciencia se centra en el objetivo, en lo observable, y hay aspectos subjetivos que son difíciles de abordar desde una perspectiva científica. Incluso las ciencias duras como la matemática, la física o la biología, que emplean el lenguaje matemático, tienen más éxito porque su tema es cuantificable, verificable, se pueden hacer experimentos, se pueden hacer predicciones. Pero en ciencias blandas como la sociología, la psicología o la filosofía, estas no son exactas, eh, se usa fundamentalmente el lenguaje verbal, no es cuantitativo, no es posible experimentar muchas veces y predecir también puede ser toda una controversia, ¿verdad? Entonces, sí, la ciencia tiene sus limitaciones y no lo explica todo. Entonces, en conclusión, hay preguntas filosóficas que trascienden la capacidad de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo el propósito del universo, el significado de la vida, la existencia misma, ¿no? Mi conjetura es que la ciencia avanza ininterrumpidamente hacia la verdad, pero sospecho, aquí está la conjetura, que nunca llegará a la verdad. Bien. Bueno, en este punto no sé por qué estamos debatiendo, estamos totalmente de acuerdo en esto de los límites de la ciencia. Pero bueno, que tenemos que añadir algo más, ¿no? Efectivamente, la ciencia no es que explica la realidad, sino que nos dice cómo funciona, que no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un caso muy sencillo, una metáfora si quieren. Un pastel, el científico puede analizarlo, puede hacer el análisis de sus componentes, bromatológicos, etcétera, pero salvo que tenga información adicional, no va a saber para qué se hizo. Si fue para un cumpleaños, si fue para un aniversario de bodas, si simplemente fue un postre para que lo disfruten en un grupo de personas. Si no tiene información, no va a acceder a esa información. Si no tiene cómo acceder a esa información, solo se queda en describir cómo. No escribe la razón de ser de ese pastel. Cuando se habla de ciencia, entonces, como lo dijo Jorge, se hace referencia a estos conocimientos que, para circunscribirlo un poco, para encuadrarlo un poco más, ¿no? Porque lo que él ha dicho de ciencia se podría aplicar a otras cosas también, a otras actividades. Más precisamente, tendríamos que decir que se hace referencia a conocimientos que provienen de aplicar el denominado método científico en todas las variantes, ¿no? Según las diversas disciplinas científicas y los campos de aplicación. Se puede hacer mediciones, se puede hacer experimentos en ciencias humanas, en sociología, etcétera, pero no van a tener esa precisión que sí tienen las aplicaciones lógico-matemáticas. Eso sí, lo sabemos y estamos de acuerdo, ¿no? Pero el conocimiento, y ese es el punto un poco que tratamos de explicar aquí, Jorge está de acuerdo con que la ciencia no puede explicarlo todo, pero resulta que el nuevo ateísmo, que es esta corriente atea que es la que impera, la que hegemoniza un poco el discurso sobre la no existencia de Dios hoy en el mundo, sí cree que se puede explicar todo a partir de la ciencia, y por eso es que ha cometido el error, desde mi punto de vista, de entrar a discutir el punto, desde la ciencia, cuando la ciencia lo que correspondería realmente es decir, no sé, la filosofía sí va a entrar, y un científico puede entrar a través de la filosofía a discutir, pero lo va a hacer en tanto persona común y corriente, filósofo o cualquiera, pero no lo hace desde la ciencia. Si el científico, no basta que el científico sea científico para que lo que él trate
tenga que ver con crear conocimiento científico. No necesariamente. Los científicos pueden decir muchas cosas sobre muchos temas, pero deben ceñirse específicamente a su encuadramiento, a su limitación, de acuerdo a la disciplina que practican, ¿no? Por eso es que es bueno decirlo, ya que estamos tratando el punto. Levantar ese cargo no sería, por supuesto, asumible por Jorge. Él reconoce que la ciencia no tiene alcance para explicarlo todo, pero para quienes lo dicen, tenemos que decir que al mismo tiempo que no, el conocimiento no surge exclusivamente de la ciencia. De hecho, nosotros si nos ponemos a pensar, bueno, desde los sentidos, desde las emociones, la inteligencia, desde la intuición, desde todo ello nosotros generamos conocimiento. Por ejemplo, ¿no? Si imaginamos el hecho del ser humano, si se basase solo en conocimiento científico, ya hubiese desaparecido, no hubiese sido posible para el ser humano sobrevivir. ¿Por qué? Algo tan sencillo como que cuando enfrentaba la difícil situación de un depredador, si en ese momento se ponía a analizar científicamente qué hacer, se lo comía el tigre, pues. Así de sencillo. No había que hacer. Lo que juega ahí, lo que ha jugado como un elemento evolutivo muy importante es la intuición. La intuición es una mezcla de emoción, sentidos e inteligencia. Y eso genera conocimiento, el conocimiento necesario de un ser indefenso físicamente para sobreponerse y sobrevivir en un ambiente hostil. Eso es parte de nuestra historia. Pero queremos ubicarnos más en el siglo XXI, queremos hablar hoy de lo que sucede, de los avances tecnológicos. Evidentemente, todo este progreso que vivimos proviene de conocimientos científicos aplicados, pero podríamos caer en el error, y justamente es lo que sucede con muchos nuevos ateístas, de creer que la ciencia lo puede todo. Y yo quiero traer la colación aquí muy rápidamente, antes de terminar mi tiempo, un debate que hubo entre el doctor William Lane Craig con Peter Atkins. Peter Atkins me parece que es biólogo, ha hecho muchos trabajos también sobre historia de la ciencia y él ha trabajado su hipótesis de que la ciencia puede descubrirlo todo finalmente y que, a diferencia de lo que mencionó Jorge hace un momento, ¿no? La ciencia puede buscarlo, pero no va a llegar. Él dice la ciencia lo busca y va a llegar. William Lane Craig le mencionó algunos elementos, cosas que se aceptan racionalmente como verdaderas y sin embargo la ciencia no puede demostrar. Mencionó, por ejemplo, la lógica y las matemáticas. La lógica y las matemáticas se basan primariamente en axiomas, en presunciones, y se utilizan como instrumentos para la ciencia, pero la ciencia no puede demostrar que esos axiomas son ciertos. Algo tan elemental como eso, o la ética y la estética, que también nosotros desde la ciencia podemos describir estos fenómenos, pero no podemos decir si son verdaderos o no, no podemos demostrar científicamente que una moral es verdadera o no, que una estética, gustos, si quieren, es verdadera o no. Y finalmente esto que fue el punto crucial en este debate, es que la ciencia misma es incapaz de demostrarse. Es decir, el método científico no puede probarse científicamente. El método científico se preasume, se le acepta axiomáticamente. Por lo tanto, estamos demostrando de esta manera, citando a William Lane Craig, que la ciencia no lo puede todo. Y estamos dejando de lado la presunción de cierto nuevo ateísmo que es hegemónico hoy en el mundo, que pretende que la ciencia puede explicarlo todo. La ciencia probablemente puede escribir muchas cosas, pero explicar la razón de ser, primero hay toda una discusión filosófica sobre si la razón de ser existe, y eso lo vamos a ver en las próximas preguntas. Entonces aquí tenemos que llegar a un elemento, yo quería llegar justo a esta introducción, realmente yo quería llegar al punto fundamental para tratar aquí. Un principio empíricamente demostrable y demostrable. Siempre, en todo tiempo y en todo lugar, un sistema complejo requiere elementos exteriores a él para ser definido, al menos en su origen. Siempre. Piensen en la ciencia. Tiene este elemento. El método científico, no es demostrable por la ciencia, está fuera de la ciencia, pero es fundamental para definirlo. O si quieren un sistema político, la democracia representativa. La democracia representativa, para echar a andar, necesita un espacio, un tiempo en el cual no se sujeta a las leyes de la democracia representativa, a las reglas de juego de la democracia representativa. Y esto se ha demostrado matemáticamente, incluso en convenciones que se han realizado, y se demuestra todos los días empíricamente.
siempre vamos a necesitar, para definir un sistema, elementos exteriores, al menos en su origen. No es posible encontrar un sistema que se defina a sí mismo, porque además, entre otras cosas, también estaríamos quebrando leyes elementales de la física. Y eso lo veríamos a continuación. Pasamos al punto 3, entonces. Sí, Darío, permíteme. Antes de que Sí, continúes con el punto siguiente, creo que nuestra amiga Leila ha hecho un comentario en el chat que creo que resume este punto en el que estamos de acuerdo. Dice, la a ciencia ver. explica el cómo y la filosofía el por qué. Yo creo que más o menos es una buena síntesis de lo que de lo que sostenemos ambos. Fíjate, lo hubiésemos leído al inicio y ya nos ahorrábamos 10 minutos, pero bueno. Dale, Pero dale, sí, con el siguiente efectivamente eso punto. es, ¿no? Y estamos Así de es. acuerdo en eso, ¿no? Perfecto, perfecto, sí. Bueno, el punto 3 dice, hay conflicto entre ciencia y fe. En principio, podríamos poner una larga lista de científicos que a la vez son creyentes. Por lo tanto, no habría conflicto entre ciencia y fe, porque si no, para ellos sería imposible el ejercicio de su profesión, de su actividad académica, de su actividad científica. Pero no vayamos a eso, que es lo práctico, lo empírico, vayamos al tema conceptual, ¿no? Efectivamente, hay muchos que hablan de este conflicto entre ciencia y fe, y más allá de hablar, incluso vemos diariamente pues, que hay colisión, eso no se puede evitar, pero conceptualmente la creencia no es ciencia y la ciencia no es creencia, por lo tanto andan en espacios diferentes, no puede, no deberían conceptualmente disputar espacios, sin embargo sucede, están en espacios diferentes, cada uno tiene lo suyo, pero sucede, ¿no? Lo que pasa aquí, por ejemplo, la invasión de un espacio y de otro, es porque no somos conscientes de los límites de la ciencia y tampoco somos conscientes de los límites de la creencia o del espacio en el cual la creencia debería discurrir, de su filosofía, su trascendencia, ¿no? Yo siempre he dicho frente a esta cuestión, Dios existe, que desde la ciencia soy agnóstico. Lo más apropiado es que la ciencia diga no sé. Desde la ciencia yo no puedo dar otra afirmación más que no sé, ni que sí ni que no. Porque cualquier respuesta, sí o no, yo tengo que sustentarla. Acá no vale este tema de que los negativos no se sustentan. Esto es falso. No sé a quién se le ocurrió inventar ese aforismo, ¿no? Lo negativo también se demuestra. Y entonces, desde la fe soy creyente. Desde la ciencia soy agnóstico y digo no sé. Y desde la fe soy creyente. Digo sí, acepto la creencia en Dios. Pero he tenido un trayecto personal, si vale la pena mencionarlo. He pasado de ser un creyente cultural, heredero de la tradición familiar, a convertirme en agnóstico y luego siendo agnóstico, tratando de buscar los fundamentos para dejarme de tonterías y ser un ateo, me encontré más bien con una verificación de razones, de hechos y de evidencias de que también se puede llegar a Dios a través de la razón, la lógica y el sentido común. Eso es lo que me tiene ahora aquí defendiendo el criterio teísta y esa es mi experiencia personal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir el tema de la ciencia? ¿Cuál es el espacio de la ciencia? La ciencia tiene que ocuparse de los fenómenos físicos del universo en general. Es su definición más general. Los fenómenos físicos del universo. Y estos fenómenos físicos del universo se definen a través de la actividad de la materia. La materia tiene actividad, no vamos a ir al detalle, pero hay 4 fuerzas que se definen dentro de la realidad de nuestra física, de la física de nuestro universo: gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerza. Esas son las 4 fuerzas y toda actividad de la materia, que es justamente tema de análisis, de estudio de la ciencia, se define por una interacción de estas 4 fuerzas. Esto es definición, lo que le llaman consenso científico. Hoy a mí no me gusta la palabra consenso científico, porque presupone o da a entender que ya llegamos al punto más elevado del conocimiento y en ciencia todo el tiempo estamos empezando nuevamente de cero, o deberíamos hacerlo, negando todo lo que hay para poder producir conocimiento. Esa es una estrategia dentro de la ciencia. No podemos dar por sentadas verdades inamovibles. Es más, ¿no? La verdad científica justamente se caracteriza por su volubilidad o por el hecho de que puede en el tiempo ser falseada y finalmente ser llevada a otro nivel de conocimiento con otra verdad que la supere. No es verdad absoluta, no es una verdad religiosa ni transmitida por algún ser superior, que está fuera absolutamente de este debate también. No hay conflicto entonces entre ciencia y fe,
hay una discusión entre ateos, justamente. Yo quiero mencionar aquí a Stephen Good, que es un científico norteamericano que ha establecido claramente, desde su ateísmo incluso, que no existe conflicto y que el conflicto pertenece a las personas, a un mal entendimiento de cuál es el rol y cuál es el espacio que cada uno debe ocupar. Sin embargo, Richard Dawkins, conocido por muchos de los que nos están escuchando, seguramente Jorge, tú has leído algo de Richard Dawkins o has visto alguna de sus presentaciones, él critica a Stephen Cook, es una discusión entre dos ateos. Y Stephen Cook dice, no, si hay conflicto porque en la fe aparecen elementos, por ejemplo, como los milagros. Y los milagros son una afrenta directa a la ciencia porque suponen la aceptación de hechos sobrenaturales que colisionan con el conocimiento científico. Y yo aquí en este punto debo concederle a Richard Dawkins la razón, porque efectivamente ahí sí hay una colisión. Ahí hay una colisión no conceptual, sino una conexión en la praxis misma. Pero esa colisión deberíamos apreciarla de repente desde otra posición. Yo trato primero concedo, porque es evidente, desde la razón no podemos negar que efectivamente los milagros colisionan con conocimiento científico. Pero ¿qué tal, imaginen si empezamos a ver que de repente es que no nos hemos percatado que si hubiese la intervención de algún ser, entre comillas, sobrenatural en la realidad, no existe la magia de que de pronto aparezca algo que antes no había o desaparezca algo que había. Eso no. En nuestro universo no se pueden violar impunemente sus leyes. Tiene necesariamente en un determinado momento, para operar ese milagro, vamos a ponerlo entre comillas, tiene que operarse una transformación material, de todas maneras. Y por ejemplo, me dicen, sí, pero ¿cómo vas a creer tú que Jesús convirtió el agua en vino? Perdón. La tecnología hoy demuestra que yo puedo tener un polvito que es vino deshidratado y lo mezclo con agua y convierto agua en vino. O sea, materialmente es posible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé cómo, en su momento, se tiene que haber dado una transformación material. O sea, si ese milagro realmente existió, y yo no sé si existió o no, desde un punto de vista científico, yo no sé si existió o no, me dicen, pero yo no creo en principio porque tendría que demostrarlo. Me muestran ahora que sí existe una posibilidad material de transformar el agua en vino. Se hace hoy. O el agua en jugo de naranja, con un poco de tan, vamos a decir, algo así. Entonces, la tecnología demuestra que materialmente es posible. Y también la tecnología demuestra que materialmente es posible, para abundar en este tema del milagro que he hablado aquí, es posible que una virgen sea embarazada y dé a luz. Hoy la tecnología materialmente lo hace posible. Yo no sé qué pasó hace 2000 años. Desde la ciencia no sé. Pero dicen que una virgen fue embarazada. Y yo resulta que hoy, por la tecnología del siglo XXI, hace 100, hace 200, hace 300 años yo no sabía eso. Pero hoy yo sé que sí es posible embarazar una virgen. Y tengo hasta 3 modalidades. Concepción in vitro, tengo inseminación artificial y tengo clonación con implante. O sea, tengo hasta 3, no una, no dos, sino 3. Entonces, digamos que de repente, pues, el tema del milagro no es que colisione con el tema científico, sino lo que colisiona es la narrativa, la forma como se le presenta. Yo no sé finalmente si eso sucedió, si es una metáfora o no. Lo cierto es que muchas cosas que hoy se llaman milagros y que siguen sucediendo, simplemente van a tener necesariamente, incluso en el supuesto negado en principio, porque yo no voy a usar argumentos religiosos, pero en el supuesto negado que un ser sobrenatural actúe sobre nuestro universo y produzca un cambio, no puede evitar tener que llevar adelante una transformación material. Es imposible que lo haga magia, puff. No, eso es imposible. Tiene que hacerlo a través de una transformación material. Y vemos que hoy, por la ciencia del siglo XXI, el agua se puede convertir en vino. Una virgen puede ser embarazada y puede dar a luz. Y otras cosas más que se pueden dar, no sabemos. Pero esa es mi atingencia, concediéndolo a Dawkins que efectivamente, no conceptualmente, pero sí en la praxis, se da esta colisión cuando se habla de milagros o cuando se habla, por ejemplo, del poder de la oración, que el poder de la oración es un concepto dentro de las creencias, pero que fuera de las creencias podemos colocarlas en el imaginario colectivo, religioso, podría tener que ver con la autogestión
O podría tener que ver también, y esto es curioso, porque se cuestiona mucho el tema de la oración, la autogestión, de la autosugestión, perdón, a partir de la oración. Y en Occidente se critica mucho y hasta hay burlas respecto del poder de la oración. Pero esta misma gente, algunos que se burlan, admiran y son capaces de pagar hasta $5.000 por pasar una semana con un monje tibetano, que en esencia hace eso, ¿no? El poder de la mente, el poder de la oración. Son esas contradicciones que los seres humanos solemos tener. En resumen, evidentemente yo no creo que haya, y de hecho no hay un conflicto entre ciencia y fe, pero sí en la praxis, sí en el día a día, existen colisiones que deberían ser procesadas de la manera más correcta y amigable, diría. Bien, Jorge, tu turno. Gracias. Bueno, hay conflicto entre ciencia y fe. Eh, bueno, tú afirmas que no, Darío, yo afirmo que sí. Pero en el camino, en tu exposición, siento muchos puntos de coincidencia. La ciencia pretende objetividad, busca evidencias, demostrar las cosas, ¿no? Mientras que la fe es un acto puramente subjetivo, ¿no? No hay una evidencia que demuestre algo, ¿verdad? Entonces, yo quiero ponerlo de esta manera, ¿no? El lenguaje matemático, ¿no? Supongamos que la ciencia es el conjunto C y la fe es el conjunto F, ¿no? Entonces, si ambos conjuntos no tienen intersección, si una no invade el campo de la otra, no hay conflicto. Pero en la práctica ocurre que si se invaden una a la otra, las dos, ¿ah? Las En dos la se práctica, así es, así es. Así es. Entonces, pero ¿qué cosa ocurre, no? Eh, la ciencia no debería invadir el terreno de lo que no puede explicar, ¿no? Eh, so- técnicamente hablando, la ciencia como tal no lo invade, no lo debe invadir, ¿no? Es decir, se están excediendo de sus marcos, en todo caso los que lo hacen, ¿no? Y la fe es más o menos lo mismo, ¿no? Suele invadir también el terreno de lo que explica la ciencia y muchas veces la contradice. Un buen ejemplo es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es ampliamente aceptada por la comunidad científica, ¿no? Yo creo que por mucha fe que uno tenga, no puede contradecir la teoría de la evolución. Y la evolución es un concepto diametralmente opuesto a la creación. Hay preguntas filosóficas que van más allá de la capacidad de la ciencia, ¿no es cierto? Y bueno, y en el ámbito filosófico, las creencias no tienen que ser evidencias, ¿no? Pueden ser conjeturas y llegar a conclusiones sobre indicios, sobre razonamientos. Entonces, yo creo que en resumen, las creencias de los ateos tienen mayor sintonía con la ciencia, ¿no? No tienen por qué ser ciencia, ojo, pero creo que tienen mayor sintonía con la ciencia. En cambio, las creencias de los creyentes suelen desafiar categóricamente a la ciencia. A ver, la ciencia parte como dijo Darío, de verdades axiomáticas, ¿no? Por ejemplo, la recta es infinita, ¿no? La matemática no demuestra que la recta es infinita, o que los números son infinitos, o que pi es una constante numérica infinita. Eso no hace Se preasume, claro. Y sobre esa base se construye. Y si no partieras de esos axiomas, no existiría la ciencia, ¿no es cierto? Pero la ciencia no recurre a lo sobrenatural como verdades axiomáticas, ¿no? Un poco difícil sería que la ciencia diga, bueno, parto de la premisa de que el cielo existe. Un poco difícil construir ciencia así, o que el infierno existe, ¿no? O que los milagros existen, ¿no? Entonces, ahora, Darío dijo una cosa que me pareció interesante, me hiciste pensar, Darío, oye, bueno, la Virgen María, tuvo concepción, pero no tuvo, digamos, contacto sexual. Y tú dices, por muchos años eso era incompatible con la ciencia, pero el avance de la ciencia ahora demuestra que podría ser compatible. Bueno, eso es lo bueno que tiene la ciencia, ¿no? La fe es una verdad estática absoluta, pero la ciencia no, la ciencia se cuestiona a sí misma y no tiene por qué tener vergüenza de decir que lo que hasta ayer era verdad, hoy ya no lo es. Bien.
Esa sería mi opinión respecto al conflicto entre la ciencia y la fe. Me toca continuar con el siguiente punto, los puntos que tú sugeriste, Darío, que son un poquito más, más complicados. A ver, la Bueno, pregunta es, ¿cuál es el propósito del universo? Y bueno, como siempre yo respondo directo, no sé, no sé. ajá. Yo no puedo, pero ojo, pero no puedo abordar este aspecto, este asunto desde un marco teológico. Yo no puedo decir, bueno, debe haber un plan cósmico, todo debe responder a la voluntad de un ser supremo. No tengo razones para pensar en eso, ¿no? Si las tuviera evidencias, si hubieran evidencias, no tendría por qué negarlas, ¿no? Ah, oye, qué bacán. Desde, a partir de ahora ya tengo esas razones, pero no las tengo hasta el día de hoy, ¿no? Aquello del propósito, considero que también es un constructo, estoy usando palabras ad hoc especiales, un constructo, Sí, una sí. hechura del ser humano. Desde mi perspectiva, el universo no tiene un propósito intrínseco, ¿no? Simplemente existe, existirá y siempre ha existido. Obviamente, esta es una conjetura filosófica. Yo no tengo no tengo forma de demostrar aquello, ¿no? Eh, y claro, la investigación científica avanza a grandes pasos, pero muchas cosas escapan a mi dominio, así que yo no voy a entrar en ese terreno, ¿no? Para mí existen conjeturas, ¿no? Yo creo que la cadena causa-efecto es infinita, infinita, no tiene comienzo ni tiene fin, infinita hacia atrás y hacia adelante. Yo creo que el tiempo es infinito, hacia atrás y hacia adelante. El espacio es infinito también, hacia lo macro y hacia lo micro, ¿no? Esas son conjeturas que yo establezco, una vez más digo, no son, por supuesto, verdades científicas, ni mucho menos, son simple y llanamente conjeturas. O sea, el concepto del infinito, que puede parecer paradójico, ¿no es cierto? Pero las matemáticas especialmente nos dan esa noción de infinito, ¿no? Lo que ya mencioné, la recta, el punto medio, siempre hay un punto medio, siempre hay un punto medio y habrá otro punto medio. Eso es infinito, ¿no? Entonces, en contraposición, un universo finito nos va a conducir al concepto de la nada. Los teístas usan mucho el concepto de la nada y del todo para sustentar sus ideas. Van a observar que la nada tiene un papel protagónico y el todo también. Y la nada y el todo son abstracciones, casi diría yo inventos, ¿no? El concepto de la nada es algo incluso más paradójico que el infinito, ¿no? Si el espacio tiene límites, ¿qué significa? Que más allá de eso, ¿qué cosa hay? ¿Hay nada o no hay nada? No sé, si el tiempo tiene un inicio y un fin, entonces no hubo nada antes y al final quedará algo o no quedará nada. No sé. ¿Y antes de Dios hubo algo o no hubo nada? ¿No? Entonces, eh, yo creo que estos son cosas realmente paradójicas que una vez más, repito mi posición, ¿cuál es el propósito del universo? Yo lo desconozco. Eh, si algún día la ciencia nos ayuda a mejorar nuestros conceptos, seguramente cambiaré de opinión, no tengo ningún reparo de cambiar de opinión. Lo que sí estoy seguro, y bien seguro, es de que muchas veces me he equivocado. Estaba muy seguro, estaba convencido de lo que pensaba, pero me equivoqué y tuve que reconocer que me equivoqué. Y es más, ¿no? Y lo chistoso es que a veces, después de haber reconocido que me equivoqué, volví a creer en mi verdad pretérita, ¿no? En mi verdad inicial. Bueno, ahí lo dejamos. Sí, bueno, voy a abordar este punto, pero antes aclararé algo que mencionaste hace un momento, que la evolución desvirtuó la creación. Sí, Y más bien, fíjate, qué bien justo que tú lo mencionas, porque yo acababa de decir de que si hubiese, en el supuesto negado de una intervención sobrenatural sobre nuestro mundo, era inevitable que en el momento dado hubiese una transformación material de acuerdo a las leyes de nuestro mundo para que sea posible hacerse. sí es. Y entonces, la creación tranquilamente podría utilizar la evolución como un instrumento justamente para hacer materialmente posible su proceso. La evolución vendría a ser un instrumento, vendría a ser el polvito naranja que convierte el agua en jugo de naranja o el polvito morado que convierte el agua en vino. Entonces no habría más bien una discrepancia, sino más bien estaríamos dándole mayor coherencia
a la idea que tenemos sobre el origen del universo. Ahora, mencionas, hablando de esto del propósito, y yo voy a manejar algunos conceptos, son un poquito complejos, pero ni yo mismo los tengo muy claros, pero voy a tratar de transmitirlos. Pero antes de eso, lo que dijiste, ¿no? Infinito hacia atrás, infinito hacia adelante. Eso científicamente ya se ha demostrado que es imposible. Ya se ha demostrado. Ya se ha demostrado, por ejemplo, que nuestro universo ha tenido un inicio. Es el Big Bang. Hay mediciones incluso del Big Bang. Hay una datación que son 15.000 millones de años. Hay también la medición de que el universo se sigue expandiendo y en algún momento va a dejar de expandirse. Quiere decir que los ecos del Big Bang incluso se han logrado captar a través de ondas. Entonces, el concepto de que no tuvimos un inicio, eso ya forma parte de lo que justo la ciencia dejó atrás. La ciencia hoy ya acepta el Big Bang. Es el consenso científico. Repito, no me gusta usar el término consenso científico, porque igual yo entiendo que esto del Big Bang está abierto. Si alguien encuentra razones para desvirtuar el Big Bang, pues entonces eso va a tomar otro camino. Pero en este momento ya está demostrado que hubo un inicio. Ya está demostrado que tiene que darse de todas maneras para nuestra física un inicio hasta hoy. Es decir, puede ser que nos prolonguemos hacia el infinito, no lo sabemos, pero es claro que hacia atrás no podemos retroceder, porque si retrocedemos hacia atrás, no importa dónde nos quedemos, conforme seguimos retrocediendo, vamos a llegar a un momento en el cual el mundo de hoy es absurdo, porque toda la energía ya se agotó. Si hay un infinito hacia atrás, ya no habría posibilidades de energía hoy. Todo sería oscuro, no existiría nada. El Sol se va a extinguir dentro de 5.000 millones de años, por ejemplo. Es un cálculo que hacemos aquí. Por lo tanto, hay muchas cosas que ya se han extinguido seguramente si es que nos prolongamos hacia el infinito, hacia atrás. Pero querría decir que el Sol tuvo un origen. Porque si el Sol se va a acabar dentro de 5.000 años, de 5.000 millones de años, ese infinito hacia atrás haría imposible que el Sol exista hoy. Sería imposible. No habría esa datación. Entonces, ahora se habla aquí en un mensaje, puede ser un primero, un segundo, tercer Big Bang. Perfecto, lo que quieran. Estamos hablando de nuestro universo tal como lo conocemos hoy, con las leyes que tiene hoy, que las leyes se refieren pues a los ratios, a las cifras, a las constantes universales y a la forma como los elementos están dispuestos en nuestro universo. Eso proviene de este Big Bang que ha sido medido, 15.000 millones de años. ¿Qué cosa había antes de ese Big Bang? Nada. Porque incluso el tiempo nace con el Big Bang. Entonces, lo que hay antes del Big Bang, y ya me adelanto a las preguntas que vengan, pero después vamos, es este principio creador. Es la única manera de explicar que el mundo de hoy exista, si no todo sería absurdo. Tiene que haber una realidad, tiene que haber una realidad diferente. Tiene que haber una realidad que no responda a las leyes de nuestra física. Para que haga posible, justo lo que vimos hace un momento, tiene que haber elementos fuera de un sistema para definir el sistema. Tiene que haber elementos fuera de nuestro universo para definir nuestro universo tal como es. Y eso está fuera, no está gobernado por las leyes del universo. Si no, sería imposible que el universo se defina a sí mismo. Y volviendo al punto del propósito del universo, allí encadenamos un poco con este concepto. Ya sabemos que ha habido un origen, ya sabemos que previo al origen lo que existe es lo que podemos llamar un principio creador, una realidad ajena a nuestro mundo, que no está gobernada por las leyes de nuestra física, pero que le da origen a nuestro universo. Así como sucede con todo sistema complejo que requiere elementos externos. Este sistema nuestro, nuestro universo, requiere elementos externos. ¿Qué quiere decir? Que hay algo externo a nuestro universo. Y de repente yo puedo retroceder, pero al final voy a tener que encontrarme con una realidad como la que estamos describiendo. Una realidad externa a lo que contiene y que le da origen. El propósito del universo. Aquí voy a citar a un científico estadounidense, John Archibald Wheeler. Él es el creador y difusor del término agujero negro. Un científico que identificó estos espacios muy oscurecidos dentro de nuestro universo, donde debido a una masa que es altamente densa y con un alto nivel de gravedad, devora todo lo que está cerca y se forma un agujero negro. Este científico creó ese concepto, ese científico está en esa línea
no es un creyente, como mencionaron en el chat, que pueda estar pretendiendo que el mundo se creó en 7 días y tal. No es así. Es un científico. Y este científico habla a partir de los estudios que ha realizado, y no es el único, son muchos científicos que hablan de lo que se denomina el principio antrópico. Algunos se irían a llamarle principio antrópico, otros le llaman el ajuste fino. En nuestro universo, sabemos nosotros, los que tenemos formación en ingeniería, muchos de los que no están en la reunión de hoy tienen formación en ingeniería, hemos sufrido en los cursos de física y de química constantes de este tipo, constante de la otra, la gravitatoria, la constante de Boltzmann. Hay una serie de elementos, todos estos ratios, todas estas cifras, todas estas realidades de nuestro universo, forman parte de lo que los científicos identifican como ajuste fino. Y nada más y nada menos que Stephen Hawking, un científico que defiende la idea de que la ciencia no necesita a Dios para explicar el origen del universo. Él mismo, sin embargo, concede, en condicional, pero concede el tema del ajuste fino. Y él dice, ¿no? El hecho notable es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Y otro elemento más que podemos añadir es que, yendo al concepto de la realidad misma, de la física y de la materia, una de las propiedades más absolutas de la materia es la mutabilidad. La materia cambia, la materia se transforma. Y esta mutabilidad, que es la posibilidad que tiene la materia de cambiar, tiene que ver con que si algo puede optar muchos valores y eso se atribuye a su mutabilidad, no se entiende por qué muchos de estos algo, de estos elementos, resulta que nuestro universo, pudiendo tener valores muy diversos, tienen valores que oscilan en unas cantidades muy pequeñas. En algunos casos, hablan los científicos, hay 50 decimales de precisión, sin los cuales simplemente el universo sería imposible tal como lo conocemos. Es decir, lo que se verifica observando el universo, estudiándolo, es que hay un ajuste fino de una serie de elementos, y ese ajuste fino nos llevaría a la posibilidad de que, si tantos elementos tienen que ajustarse, aparentemente parecería que hay algún propósito detrás de hacer ese ajuste. El azar no sería capaz de producir un ajuste tan fino. Y en todo caso, el azar debería haber producido muchas realidades espantosamente diversas y no la que vemos, la vida de la cual gozamos nosotros y la estabilidad relativa que tiene todo el universo que conocemos. Entonces, ahí es muy importante tenerlo en cuenta. El mismo Wheeler, John Archibald Wheeler, el científico que citamos al inicio, el creador del concepto de agujero negro, formula una pregunta, ¿no? Pero es una pregunta retórica respecto del principio antrópico. Él es de los científicos que manejan el ajuste fino, es aquel que llama principio antrópico a este ajuste fino porque él cree firmemente. Cierren el micrófono, por favor, Richard, gracias. Él cree firmemente que este ajuste fino se debe al ser humano. Se debe al ser humano. No sabe cómo ni por qué, él es científico. Pero él dice, todo esto apunta a que el ajuste fino lo que pretende es crear las condiciones para que el ser humano prospere en el universo. Eso es lo que él dice. Y la pregunta retórica dice, ¿qué relación hay entre el inicio del universo y nuestra existencia? La deja en pregunta retórica. La pregunta trae consigo una respuesta, pero no va más allá. Y evidentemente este científico, al hacer esta afirmación, está saliendo de la ciencia y está construyendo una afirmación filosófica más que científica, eso lo reconocemos. Pero es interesante ver cómo es que la cosa marcha por ahí. Eso es entonces lo que tenía que decir. Lo voy a dejar ahí porque me tocaría el quinto punto, ¿no? Sí, sí. Porque ya habría sustentado por qué se habla de que el universo tiene un propósito. Se refiere a que habría un propósito, siempre todo incondicional. Habría un propósito para crear el universo tal como está definido. Y ese propósito, a partir del principio antrópico, sería justamente que el ser humano prospere en él. El quinto punto es porque hay algo en lugar de nada. Es un poco lo que acabamos de mencionar también cuando hablamos de
del inicio, del Big Bang. Hay un principio fundamental en física, de la nada nada sale. Por eso es que no solo los creyentes, como afirma Jorge, sino los científicos se preocupan por el todo y la nada. O los filósofos se preocupan, como Jean-Paul Sartre, que se preocupa del ser y la nada, ¿no? Es una preocupación filosófica, es una preocupación científica también. Un debate que tuvo Richard Dawkins en Australia con el señor Peel tuvo una escena muy jocosa, porque en la construcción de las ideas resulta que Richard Dawkins, sin querer, cometió un, ¿cómo lo llaman? Este es un acto fallido, un lapsus, porque aceptó la idea de que de la nada puede haber todo. Y la audiencia, que era una audiencia universitaria, culta, con profesores y con estudiantes, estalló en risa, porque tú no puedes aceptar un principio que de la nada salga todo. De la nada, nada sale. Ese es un principio fundamental de nuestra física, atendiendo las leyes de nuestra física y de nuestro universo. Otra cosa es si manejamos el concepto de que hay un exterior a nuestro universo que no está regido por nuestras leyes y que desde ese exterior a nuestro universo se haya creado las condiciones para que nuestro universo surja. Eso que está afuera no sería nada, sería algo diferente y no regido por nuestras leyes, pero sería algo. Sería ese algo que mencionamos hace un momento y que se comprueba empíricamente todos los días para los sistemas complejos, de que siempre hay en su origen más primario, siempre hay elementos externos que ayudan a definir y a dar origen a ese sistema. En este caso, el sistema es nuestro universo y ese exterior sería esa realidad extrauniversal respecto de nosotros, que algunos llaman Dios. Todo tiene una causa, entonces. Este es un principio que surge como consecuencia de que de la nada nada sale. Todo tiene una causa. Y entonces aquí hay un principio fundamental que tiene siglos de vigencia y que no ha podido ser rebatido. Es un principio filosófico, evidentemente, no es científico. Siempre recalcando desde un principio, como Jorge hemos estado de acuerdo en eso, que esta discusión es básicamente filosófica, no es científica. Sin embargo, tenemos algunos elementos científicos que utilizamos. Por ejemplo, esto de que de la nada nada sale es un principio científico. Esto de que todo tiene una causa es un principio científico. Serio, pero Sin embargo, la también hay un ciencia no todo. principio, perdón, hay un principio del tiempo. Ya, bueno. Déjame poco de tiempo Estamos para un poco responder. alargados. Ya, a ver. Nos Sí, queda nos poco hemos tomado tiempo. además el espacio y las preguntas. Pero bueno, Sí, sí, sí. Ya. Yo quiero partir por lo que acabas de decir, ¿no? Todo tiene una causa. Bueno, pues entonces esa causa inicial también tuvo una causa. Y la causa inicial también tuvo una causa. Y la inicial también tuvo otra Sí. causa. Y así sucesivamente. El grande de Aquino, el más grande filósofo de la Edad Media, que es Tomás de Aquino, Sí, justo creó el principio filosófico de la causa incausada. Él decía, si no asumimos la existencia de una causa incausada, nuestro mundo es absurdo y debería desaparecer. No debería existir. está bien, pero El permíteme, es mi mundo turno. sería imposible sin una causa incausada. Permíteme, Darío. Justo por lo que tú has dicho, ¿no? Porque Pero es mi turno, es mi turno. tendríamos que ir causa a causa, Déjame ¿no? expresarme, por favor. Sí, sí, sí. No sé entonces cuál es tu concepto del todo, ¿no? Todo tiene una causa, dices tú. Y ahorita me dices, no, 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 un momento, pero hay una que no tiene una causa. No, todo es Así todo, pues, es. ¿no? No, Todo es es que el todo. Bueno, universo ahora, está fuera del universo. ok, voy a ese punto. Ahora hay cosas que resulta que están fuera del universo. Entonces, ¿cuál es tu concepto de universo? Universo no es el todo. Universo es un subconjunto del todo. Y fuera de él hay otros universos. Entonces resulta que no, que el universo no es el todo, sino que hay muchos universos. Y que este universo en particular es explicado por otro universo que no tiene las mismas leyes de la física. Y este otro universo también tendrá que ser explicado por otro universo, pues. ¿Te das cuenta? O sea, si no, ¿cómo? Permíteme, por favor, el mismo razonamiento que tú Sí, haces sí. para decir, oye, este universo tiene que haber sido iniciado por otro universo, entonces yo te diría lo mismo. Y el otro universo también tuvo que haber sido iniciado por otro universo. Y así sucesivamente hasta el infinito. O sea, yo también conozco la teoría del Big Bang, ¿no? Sí, y efectivamente, evolución yo lo contrapongo a la creación porque en todo caso fue una creación que duró millones de años. No, sea, no solo no fue en 7 días, sino que Ah, ese vasito de agua con el sobrecito
de saborizante no se produjo en minutos ni en días, se produjo en millones de años, ¿no? Sí, sí, Para que aparezca claro. lo que tú llamas el universo, la Tierra, la vida, ¿no? O sea, si el universo tiene 15.000 millones de años, el universo físico que conocemos, la Tierra tiene alrededor de 5.000 años y la vida alrededor de 4.000 años, la vida de su forma más básica, ¿no? Y el Homo sapiens tiene apenas 200.000 años, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones siderales, pero yo creo que hay que... ahora, yo no, una vez más, yo no me siento dueño de la verdad, ¿no? Yo establezco mis conjeturas. Es más, ¿no? Yo llego al Big Bang y digo, pero ¿cómo? Quisiera que alguien me lo explique mejor, ¿no? O sea, yo acepto lo que dice el Big Bang, pero eso es una especie de, más o menos el concepto es así, ¿no? Este mundo, las leyes de la física de este mundo están haciendo esa demostración. ¿Qué significa? Que si alguien creó aquello, es alguien que no fue materia, que no ocupó espacio ni ocupó tiempo. O sea, vendría a ser una especie de nada, ¿no? Y tú dices que es absurdo, yo también creo que es absurdo que la nada cree algo, ya viéndome a este punto, ¿no? Yo también lo veo absurdo, ¿no? Me parece paradójico. Y también me parece paradójico la idea del infinito, ¿no? Aunque hay algunas personas que dicen, te quiero hasta el infinito y más allá. O sea, yo digo, yo necesito que me den una charla porque es así No, no como, son matemáticos, no son matemáticos. eso es lo que yo también digo, ¿no? O sea, definitivamente no son matemáticos, pero es divertido, ¿ah? Y es bacán, ¿no? Porque es una sensación es más del 100%, ¿no? Entonces, en todo caso, de repente, Darío, tenemos algunas percepciones diferentes, de repente muy contrapuestas, pero en todo caso yo sostengo, trato, es verdad, de hacer inferencias de acuerdo a mi raciocinio, a mis limitaciones, a mis capacidades de observar y ver las cosas, ¿no? Que dicho sea de paso, hace muchos años que no me he puesto a reflexionar sobre esta cosa, ya últimamente me he puesto, a raíz de este debate, me he puesto a Bueno, valdrá la pena reordenar para mis eso. ideas, Sí, ¿no? A sí. reordenar mis ideas. Pero bueno, ahí lo voy dejando. Nos toca un último punto, me parece. Comienzo yo. Sí, claro que sí. Voy a ser un poco ¿Por qué breve. los humanos tenemos Sí, conciencia y moralidad? ¿No? Sí, sí, exacto. adelante. ¿Por qué los humanos... Ay, parece... Perdón, se acaba la batería de mi máquina. Hay una cuestión previa. ¿Realmente tenemos conciencia y tenemos moralidad? No sé. Si de repente quieres tratar la cuestión previa o lo asumimos o lo preasumimos, ¿no? No, está bien, está bien. Permíteme. Perdón. Has dicho Este, usted de paso, antes de que empiece, Jorge, yo sí, en sí, ningún momento mencioné argumento bíblico alguno, ni mencioné los 7 días, ¿sabes? O sea, eso vino está de otro bien. lado. Yo De no he acuerdo, usado de para acuerdo. nada eso, ¿no? Más bien yo usé la métrica de 15.000 millones de años para el Big Bang, que es lo que hoy se acepta. De acuerdo, de acuerdo. Y qué bueno porque el debatir sobre digamos, las religiones es materia de otro debate en todo caso, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿no? Y la Biblia es más bien un libro muy alegórico en algunas partes, Sí, literal en otras, y también es parte de todo un debate a sí, sí, realizar. sí. No, 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 no es el tema hoy realmente. Ok, ¿por qué Así los es. humanos tenemos conciencia y por qué tenemos moralidad? Bueno, como siempre respondiendo directamente a las cosas, no sé, no sé. Lo que yo presumo es que esta pregunta nos induce a pensar que existe una voluntad detrás de todo, ¿no? Este, bueno, en el reino animal los humanos somos la forma más compleja de vida. Solo los humanos tenemos capacidad de pensar en forma abstracta, de resolver problemas complejos, ¿no? Solo los humanos reflexionamos sobre nuestra propia existencia. No creo que un mono se pregunte cómo se creó el universo, quién lo creó. No creo, digo yo. No lo sé. Queda claro que somos la forma más evolucionada de ser vivo que existe en el planeta, ¿no? Entonces, acorde con los conceptos de la evolución, eh, solo los humanos vivimos en sociedades con muy complejas formas de organización, de comunicación, ¿no? Yo creo que el hombre ha ido evolucionando y ha ido desarrollando conciencias de principios, de valores, de qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo y qué cosa es lo justo y qué cosa es lo injusto, ¿no?
Esos valores fundamentales como la moralidad, la libertad, la justicia, son un proceso histórico que surge de evaluar y reflexionar de las consecuencias de las acciones que tomamos. O sea, yo no creo que vengan que sea algo, un fenómeno sobrenatural, ni que sean dictadas por una divinidad, ¿no? Eh, ahora, la moralidad tiene una complicación, ¿no? Que es el yo y el otro, ¿no? Antes de establecer valores, desarrollamos la conciencia de yo y el otro, y muchas veces se entran en conflicto esos valores porque empiezan a verse, a interpretarse de una manera relativa. O sea, lo que es bueno para mí podría ser malo para ti. Lo que es moral para mí es absolutamente inmoral para ti. El Entonces yo infierno creo... son los otros, decía Sartre, ¿no? ¿Ah? Otra vez, Jean-Paul Sartre está apareciendo varias veces aquí. Sí, sí, sí. Y fíjate que lo he leído hace tantos años que no podría ser una cita, pero era uno de mis favoritos, Jean-Paul Sartre. No, no era el único. ¿Eh? Eh, entonces, hay que ser conscientes que también desarrollamos comportamientos conscientemente amorales, o en todo caso reñidos con la moralidad, ¿no? Pero no es necesario creer en Dios para tener valores morales, ¿no? Los valores o la moral no están vinculados necesariamente a creencias religiosas o a cosas espirituales. De Bien, acuerdo. dale. Bien, bueno, yo quería aprovechar este punto 6 para hacer un resumen porque estamos tratando de responder las dos primeras preguntas. Y bueno, no había terminado mi punto anterior, rápidamente lo termino para hacer la conexión, ¿no? Lo de la causa incausada, ¿no? La causa incausada es una conclusión a la que llega Tomás de Aquino en su momento para darle sentido al mundo. O sea, el mundo sería absurdo, no tendría por qué existir si no hubiese inicialmente una causa incausada. Él no habla de Dios, él es filósofo, aunque sea religioso también, pero él dice que tiene que haber una causa incausada en algún momento. No sabemos si este es el primero, el segundo, el tercer universo, pero si no hay una causa incausada, todo el universo es ilógico, es irrazonable, no debería existir. Él sigue una técnica que es muy utilizada en astronomía, que es la que nos ha permitido en su momento descubrir, por ejemplo, los planetas más lejanos, ¿no? Porque nosotros notábamos perturbaciones en la órbita de un planeta y decíamos, tiene que haber otro planeta más o menos de este tamaño que esté a tal distancia, porque de esa manera se va a explicar que, por ejemplo, Urano tenga este recorrido porque hay un Neptuno que influye en su trayectoria. Y efectivamente, se buscaba y se encontraba Neptuno. Igual, ¿no? Aquí el razonamiento es este, ¿no? O sea, para que todo tenga coherencia, si no hay una causa incausada, todo pierde sentido. Ahora, de que la causa incausada después sea Dios, sea un Dios personal, eso es otro tema. Eso es otro tema. O sea, aquí estamos hablando de eso. Ahora, podría ser simplemente una entidad, parte de una realidad ignota para nosotros y que de repente simplemente genera nuestro universo y no tiene nada que ver con el resto. Y se olvida de nosotros, vamos a decir. Puede ser, no sabemos. No estamos tratando ese tema todavía. Eso tiene que ver con el Dios que se presenta, que se revela, las verdades relevadas, la religión, etcétera. Ese no es un tema hoy, simplemente de la causa incausada. Pero también hemos sustentado, como lógico y razonable, que el universo haya surgido con un propósito. ¿Por qué? Por el ajuste fino. O sea, primero tiene que haber una causa incausada. Después resulta que se descubre científicamente, porque el ajuste fino es un hecho científico, se descubre que hay un ajuste fino, entonces te preguntas filosóficamente, no científicamente, el científico termina una vez que determina que el ajuste fino existe y se va. El científico no puede ver más. Pero el filósofo dice, habiendo un ajuste fino, entonces es lógico y razonable pensar de que haya un propósito detrás de ese ajuste fino, porque no se concibe que solamente del azar surja un ajuste tan fino, tan preciso, como decía en algunos casos, con 50 decimales de precisión, o sea, una cosa extraordinariamente fina. En esa lógica, y para abreviar, podemos llegar a esta pregunta, ¿no? Del ser humano y la pregunta de por qué tenemos conciencia de identidad. Filosóficamente, esta secuencia que estoy mostrando, que es una secuencia creacionista,
pero no es judaica ni cristiana ni nada, es simplemente creacionista, neocreacionista si quieren, porque esto es una nueva tendencia, es diferente, no es el creacionismo que apela a la Biblia, ese es un creacionismo bíblico, este es un neocreacionismo que identifica, ¿no?, coherentemente esta secuencia que estoy mencionando. Y es interesante, ¿no?, porque esta secuencia que estoy mencionando finalmente hace posible buena parte de la ciencia, porque la ciencia estudia un universo que tiene leyes. Porque si ese universo fuese fruto del azar, lo más probable es que no tuviera leyes. Entonces, si no tuviera leyes, el científico no encontraría estas cifras, estas relaciones matemáticas. Sería imposible encontrarlas porque lo que reinaría fuera el caos. Y no hay un caos, hay un ajuste fino. Por lo tanto, Stephen Wood, que es un científico ateo, que lo mencioné hace un momento, hace esta anotación, ¿no?, que paradójicamente dice, ¿no?, con todos los problemas que tenemos, resolver filosóficamente el tema de que el universo tiene un ajuste fino y habría un propósito, hace posible la ciencia. Porque la ciencia va a descubrir ese orden, va a descubrir esas relaciones matemáticas entre los diferentes elementos de un universo que no es caótico. Si fuese caótico o azaroso, ustedes saben, los números random, los verdaderos números random, no tienen una ley de formación. En cambio, los números pseudo random sí tienen una ley de formación. Los ingenieros me van a entender mucho mejor este punto, ¿no? Entonces, habiendo ese orden, la mesa está servida para que la ciencia pueda estudiar, para que tenga la certeza de que, caramba, sí, vale la pena estudiar porque voy a encontrar algo. Si fuese caos absoluto, si fuese random absoluto, azar absoluto, no habría forma de encontrar patrones, de encontrar relaciones matemáticas, de encontrar lo que hemos encontrado con la ciencia. Ahora, yo quiero terminar diciendo aquí, la conciencia y la moralidad entonces se asocian como atributos naturales del ser humano. A partir de esta secuencia que he mostrado, hay un ajuste fino, hay una causa incausada, resulta que el ser humano prospera justamente en este espacio, en este universo definido como un ajuste fino. Entonces, sería lógico pensar todo en condicional, ¿no? Habría lógica en pensar y razón en pensar que estos atributos son naturales del ser humano. ¿Cómo llegaron a él? No sabemos, pero son naturales en el ser humano porque forman parte de ese conjunto. Y entonces, y aquí sí voy a apelar solo a una frase que puede ser bíblica, pero que se usa en otros casos también, la imagen y semejanza. Justo hay una pregunta que hicieron en el chat, ¿no? ¿Siempre tuvo conciencia? ¿En qué momento apareció la conciencia? Imagen y semejanza, de la que se habla al describir al ser humano en función de Dios, no significa idéntico. No significa idéntico, no tendría sentido, sino que refiere el atributo fundamental de la conciencia de sí. Ahí empieza todo. De un momento a otro, no sabemos cómo, el homínido tuvo conciencia de sí y se convirtió en humano. Ese es el momento en el cual se convierte en humano. Toma conciencia de sí. Y entonces es un ser con moralidad y con discernimiento. A partir de la conciencia de sí, la conciencia de su entorno. Algo que no existía hasta ese momento se manifestó. ¿Cómo sucedió? Como decía, nadie sabe cómo sucedió. Solo sabemos que sucedió. Tiene que haber sucedido en algún momento. La evolución ayuda a darnos cuenta que justamente fue un homínido que habría desarrollado conciencia de sí. Sí sabemos, a partir de la evolución, de los estudios antropológicos, de la paleontología, etcétera, sabemos sí que hay algunos elementos que concurrieron, que fueron simultáneos o que surgieron como consecuencia de esta conciencia de sí. No sabemos, como decía, si fueron simultáneos, coincidencia, concurrentes, como consecuencia. El bipedismo, el consumo de carne, el sentido social, la pérdida significativa de vello corporal, el entierro de los muertos, etcétera, un largo etcétera. Todas estas cosas surgen a partir de que el ser humano, y es la revolución cognitiva que le llaman, toma conciencia de sí mismo, o mejor dicho, el homínido toma conciencia de sí mismo y se convierte en humano. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Al final, entonces, siguiendo toda esta secuencia, gracias por el tiempo, nos hemos excedido yo más que tú, entiendo, Jorge, quedamos en que Dios es, no existe, sino es, porque es eterno y no tiene un inicio. El universo se debe a ese principio creador. Y el azar se descarta no solo por el ajuste fino, sino por el efecto acumulación que mencionamos al inicio de esta última intervención, el efecto acumulación de las cosas que he ido mencionando, la causa incausada, el ajuste fino y estos temas de moralidad y de conciencia. Por eso concluyo
no como verdad absoluta, sino como una conclusión lógica, la cadena que he ido estableciendo de que Dios es y que este universo se debe al principio creador que llamamos Dios. Muy bien. Darío, déjame hacer mis conclusiones breves para cerrar las Supuesto. preguntas, porque nos hemos sido largamente en el tiempo. Eh, yo creo que el ajuste fino fuera otro si el principio fuera un ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, bueno, ¿no es cierto? Entonces, no tendríamos por qué, nos habríamos evitado tantas desgracias y tragedias, ¿verdad? Ajá. Eh, permíteme. Tú dices, Dios es, ok, esa es tu opinión y por supuesto es la opinión más o menos del 70% de la humanidad, ¿no? Ahora, los números están bajando, ¿eh? Con el tiempo, pero bueno, así es. No es mi opinión, no es mi opinión, eh, toda esa especie de diseño inteligente que también se le llama, que es todo lo que vivimos, esa armonía, bueno, es la armonía de la naturaleza, no es la decisión de algún ser sobrenatural. Un ser sobrenatural que en todo caso es una presunción de su existencia. Tú dices, debe existir, calculas que debe existir, porque como hay una causa incausada, entonces, tú dices, existe causa incausada, esa es tu conclusión. Para mí, mi conclusión es que no existe eso. Que el universo, yo no sé cuál es tu concepción de universo. Para mí, el universo es el todo, todo absoluto. ¿No? Tú me dices, no, el universo es el todo, pero tiene sus límites y ha sido creado, y ese que creó está fuera del universo, entonces ya no es el todo el universo, ¿no? Entonces, en ese proceso de explicación yo encuentro, de acuerdo a mi forma de razonar, incoherencias, ¿no? ¿Qué más? El azar, no es no es el azar, es la naturaleza. La naturaleza hace muy curiosas coincidencias y muy curiosas discrepancias, ¿no? No todo es armonioso en la naturaleza, ¿no es verdad? No todo es armonioso en la naturaleza. Y es difícil para mí partir de una premisa, ¿no? No encuentro yo una evidencia, algo que me diga a mí, oye, hay un ser bueno y todopoderoso que creó un mundo donde existe el sufrimiento, no sé por qué razones, ¿no? ¿Por qué razones? ¿Por qué no nos evitaron el sufrimiento? ¿Por qué no se inventó de otra manera? Si es que el ser todopoderoso. Ahora, tú dices es omnisciente, omnipotente, ¿es omnímodo también? O sea, o tiene otro que también, o hay otro que también tiene su mismo poder. Y por tanto, no, hay uno solo, según, ¿no? Esa es una teoría, ¿no? El monoteísmo es una teoría, no es tampoco la visión absoluta de las religiones. Bueno, yo creo que con eso concluyo. No sé si, por favor, podríamos, Darío, ir respondiendo alguna de las preguntas. No sé si ya las revisaste. Por favor, hay unas Sí, cuantas por aquí. sí. Hay varias. A ver,